muy buena mañana para todos. Nosotros seguimos informando desde luego y gracias por acompañarnos en el noticiero y también hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, nuestra retransmisión en Ecuador y el mundo, esa comunidad que se levanta mañana a mañana para sintonizarnos desde luego con lo más importante de las últimas horas y del fin de semana, la celebración del Bicentenario y otros hechos que han hecho noticia precisamente a nivel nacional e internacional. Gisela, ¿cómo estás? Un buen día. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Espero que la hayas festejado muy bien a tu bella ciudad y ustedes, amigos televidentes, que hayan tenido un excelente feriado y dispuestos ya a emprender una nueva semana con muchas ganas de sacar adelante este maravilloso país. Les recuerdo, el noticiero es retransmitido en Quito por Radio Positiva 860 AM. Andrés. Acompáñenos entonces, así empezamos. Una mujer de 26 años, identificada como Ivette Giovanna Cabrera Villón, quien al parecer registraba antecedentes penales por tenencia de drogas, fue asesinada la noche de este domingo en la vía perimetral, frente al Parque Guamote de la parroquia Pascuales. A la mujer, sicarios le habrían propinado varios disparos, 3 de los cuales se impactaron en su cuerpo, causándole la muerte. Según las primeras investigaciones, la mujer habría recibido amenazas de muerte de parte de su ex conviviente, quien desde la cárcel habría ordenado su muerte. Eso se está investigando. La DINASED empezó con estas tareas investigativas para establecer las causas que lo motivaron y capturar también a todos los involucrados en este crimen. 7 de la mañana con 5 minutos. Alias Dengue, un sujeto de 35 años que la noche de este domingo asesinó a un vecino en el norte del cantón Durán, fue capturado por la policía. El hecho se registró cerca de las 20 horas cuando el comerciante Juan Pedro Choto Yuquilema, de 36 años, se acercó a reclamar por un intento de robo y por amenazas y fue apuñalado por alias Dengue en el tórax. El herido fue llevado a un hospital donde llegó ya pues sin signos vitales, en tanto que el causante de la muerte violenta fue capturado en el interior de su domicilio, donde se había escondido entre los colchones de la casa. En posesión del sospechoso, los uniformados encontraron el cuchillo ensangrentado, arma cortopunzante con la que habría cometido el delito. 10 sospechosos fueron aprehendidos este domingo en el Golfo de Guayaquil. Esto como presuntos responsables del asesinato de 2 personas, hecho ocurrido en horas de la mañana en la cooperativa Valle Independiente, donde habrían disparado contra un taxista informal y un pasajero. Este pasajero fallecido fue identificado como Henry Eduardo Caicedo Barreiro, de 34 años, un sujeto que registraba antecedentes penales por robo y otros delitos. Y además sería integrante de la banda de Los Choneros y al parecer llegó a la zona para expender droga, situación que molestó a la banda de Los Lagartos, que ordenó su muerte. Los sospechosos huyeron en una lancha hacia la zona de cuarentena en el Golfo, donde fueron apresados por agentes de la DINASED, apoyados por efectivos del GIR y de varias patrullas de la Infantería de la Marina. En poder de los sujetos capturados, la policía encontró un arma de fuego y otras evidencias. 7 de la mañana con 7 minutos. Presentan otra acusación por secuestro contra el pastor evangélico que fue detenido hace poco en la provincia de Los Ríos por similar delito. Los padres de Yanina Juca llegaron hasta las instalaciones de TC Televisión para dar a conocer sobre la desaparición de su hija hace más de 7 años, donde estaría vinculado el mismo pastor evangélico que fue capturado el pasado 7 de octubre en la provincia de Los Ríos por un delito similar. Desde el 22 de junio de 2013, ya 7 años que no sabemos el paradero de nuestra hija. Primeramente, él se la llevó de 16 años de edad. Él la secuestró. El 4.º día con la fiscalía la recuperamos. Luego que nosotros la recuperamos con fiscalía, ya la niña ya no nos reconocía como padres. Tras una extraña conducta de la joven, sus progenitores decidieron dejar que acuda a los campamentos de la iglesia. Se encerró en un cuarto, no comía, ahí se orinaba, todas las necesidades en el mismo cuarto. Entonces, ya al año viéndole ese estado catastrófico de ella, yo acudí a la autoridad. Ahí hablaron, ¿dónde te quieres ir, mija? ¿Por qué estás así? Ella dijo, me quiero ir con los pastores. Y resulta que a la semana
semana que la dejamos ahí en esa iglesia, ya desapareció la niña. Él no permitía que ninguno de los que él quita del seno familiar se comuniquen. Él les metía en su mente con los versículos bíblicos, que si amaban a los padres más que a Dios, Dios les iba a mandar la muerte. La policía estuvo tras los pasos del ahora detenido tras la denuncia de otra madre de familia que alegaba que su hija estaba retenida en contra de su voluntad. Se pudo conocer que dicho pastor, utilizando su poder de convencimiento, aducía ser enviado por Dios, que tiene la facultad de hablar con él. Se valían de un ritual llamado consejería, el cual consistía en hacerles ingresar a sus fieles a su habitación, donde mediante engaños procedía a abusar sexualmente de las mujeres. Según información policial, tras dar a conocer la noticia en este medio de comunicación, ya se han registrado las denuncias de padres de familia de 6 víctimas más. Vanessa Filella, TC Televisión. Y una noticia que perturbó el fin de semana al sector de Cumbayá, en Quito. Varias personas quedaron heridas por una explosión de un cilindro de gas en un restaurante. También hubo afectaciones a viviendas y vehículos. Este es el momento exacto de la explosión este sábado a las 10:30. Ocurrió en un local de venta de shawarmas de Cumbayá, nororiente de Quito. Dios mío, ¿qué pasó? Una nube de polvo cubrió al sector y los escombros la calle García Moreno y Manaví. El local donde trabaja este ciudadano está al frente del lugar de la explosión y comentó cómo la sintió. Era como una bomba, cuando te ponen una bomba y explota todo y se mueve todo, se movió todo el edificio del restaurante, se cayó las ventanas del tercer piso, del primero, todo se cayeron. Hacia el lugar se desplazaron el cuerpo de bomberos, personal de criminalística y unidad antiexplosivo de la policía, entre otros equipos de respuesta. Registraron 8 heridos. A la llegada nosotros hicimos rescate solamente de 6 personas, 4 adultos, 2 niños. Ahorita estamos haciendo una búsqueda de localización con perros y tecnología que es cazar-tesar para determinar si es que hay más gente adentro. De acuerdo al informe preliminar de las autoridades, lo que explotó aquí fue un tanque de gas. Sin embargo, por la onda expansiva, los vecinos tienen sus dudas. Imagínense, es hasta la otra calle, frente a la Interoceánica, que están reventados los vidrios. Igual de mi casa, que es aquí a la vuelta de la esquina. Se reventaron los vidrios de la cocina, del dormitorio de mi hija. No sé qué mismo, pero tanque de gas no fue. Sin embargo, de acuerdo a una evaluación preliminar del cuerpo de bomberos, sí se trató de una explosión por concentración de gas licuado de petróleo. O sea, el gas es muy dañino. Hemos tenido en el sur tuvimos también y tuvimos hasta muertos porque el gas destruye, o sea, puede destruir una casa. En total, 19 casas resultaron afectadas, 3 con daños en su estructura y en otras 16 se rompieron los vidrios, como en el caso de la de Arianna. De escuchar un ruido seco y de la nada se empezaron a romper todos los vidrios y todo cayó. Por suerte justo me había levantado de la cama, entonces vi como los vidrios cayeron sobre mi cama. Además, 6 vehículos resultaron afectados con la explosión. El dueño de este estaba atónito. Tienen que hacer el levantamiento del parte, todavía no pueden acabar por el tema del edificio que está peligroso entrar. Ante lo sucedido, las labores de limpieza se extendieron durante el fin de semana, por lo que las calles fueron cerradas. Fabiola Santana, TC Televisión. Y hacemos un enlace en vivo este momento con nuestro compañero Santiago Naranjo, que se encuentra en el sector de Cumbayá, esto es al oriente de Quito, para contarnos más detalles de la explosión de un cilindro de gas este fin de semana. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos, sabemos que las imágenes son dantescas en la zona, parecía una zona de guerra, como decíamos más temprano. Gisela, muy buenos días nuevamente, así es, ¿no? Como una zona de guerra quedó aquí en la calle García Moreno. Miremos la magnitud que tiene la explosión del día sábado, eso de las 10:30 de la mañana. Sabemos que en la parte de acá adentro había un departamento en donde están 2 niños víctimas, heridos, ¿no? Que como decían los compañeros, se sabe que están estables en las casas de salud, pero son 9 las víctimas, 24 viviendas afectadas. Vamos a conversar con la señora Blanca Velasco. Ella es hermana de la propietaria, porque obviamente la propietaria está afectada de salud también, obviamente, que se haya caído la casa de toda su vida. Nos dice la gente, señora Blanquita, que ¿por qué le arrendaron a este señor libanés? Él tenía una garantía, ¿cómo era? Buenos días. Buenos días, señor periodista. Así es, yo le arrendé al señor libanés, Hatsit
porque lo que pasa es que él tenía un negocio por más de 15 años al frente del centro comercial San Francisco. Entonces, por eso es que yo accedí a eso. Tengo un contrato legalmente firmado, yo le arrendé de buena fe. Vamos a ver en este momento la fotografía del señor. Él es ecuatoriano, nacionalizado. Sí, señor, él es ecuatoriano. Entonces, se encuentra fugado en este momento. Se encuentra fugado, él nunca dio la cara, se le ha llamado, nunca se le ha ido a buscar tampoco. Entonces yo lo que pido que por favor a las autoridades que nos ayuden y que si es posible nos entreguen el informe para yo poder hacer la denuncia. Yo fui a la fiscalía, hablé con el señor fiscal de turno y me dijeron que en los informes preliminares no me podían recibir la denuncia. Entonces, por favor, quiero que nos ayude al señor alcalde, por favor, que nos ayude a todos los damnificados, porque como dice el señor periodista, en realidad somos más de 25 casas que estamos... La de acá también, ¿no, señora Blanquita? La de atrás está desocupada totalmente. Sí. Perdieron todo, usted me decía. Sí, señor, esa es mi casita. Igual, yo he trabajado por más de 30 años. Toda mi vida está ahí, pero yo sé que volveremos a pararnos con la ayuda de todos, de todo mi pueblo de Cumbayá, volveremos a pararnos, pero lo que yo pido es ayuda al señor alcalde, que se haga presente. Nosotros también somos ciudadanos, nosotros también pagamos los impuestos. Por Dios, alguna autoridad que se haga presente, porque también fueron damnificados 3 autos acá. Entonces nosotros como familia nos sentimos desprotegidos. Por favor, señores, ayúdennos a levantarnos. Nosotros somos gente trabajadora, por eso hemos llegado a tener, trabajando. Ese es el pedido, no solamente de la señora Blanquita Velasco, sino de todas las familias. Vamos a conversar en este momento con Cristian Rivera, él es experto en gestión de riesgo de la Universidad Central de Ecuador, de la Cruz Roja Ecuatoriana, de los bomberos. Bueno, eres un experto en verdad. Cristian, por favor, ¿se pudo prevenir esta tragedia? Estimado Santiago, buenos días, un saludo a toda la audiencia de TC Televisión. No, expertos, todos los días aprendo. Sin lugar a dudas se pudo prevenir esta situación. Recordemos que el uso del gas licuado de petróleo representa un riesgo cuando no es adecuadamente utilizado. Esto puede pasar en casa o en un local comercial. En los últimos 10 años posiblemente esta es una de las explosiones más fuertes. En Quito ya ha sucedido en locales comerciales, recordemos del Toronto, han pasado en urbanizaciones, en Chilló Gallo, en el sector de la Vicentina, en el Comité del Pueblo, donde ha habido inclusive una afectación fatal con la gente que ha estado cerca de las deflagraciones. En este caso no explotó el tanque de gas, lo que hubo es un confinamiento, quedó el gas licuado de petróleo en esta estructura. Posiblemente entonces Cristian estuvo yéndose toda la noche del viernes. Perfecto, así es, pudo haberse ido durante toda la noche el gas y una pequeña chispa. Al encenderse automáticamente un refrigerador o cualquier elemento, esto puede generar esto. Recordemos que en otros lugares, en otros barrios como la Kennedy, fueron 7 cuadras a la redonda, un cilindro de gas y no explotó. Es la onda expansiva. Por eso usted puede comprar dispositivos con señales luminosas que no generan chispas cuando se detecta esa fuga de gas. De igual manera, si usted ingresa a un lugar comercial en la mañana o en la noche o a su casa y percibe ese olor a gas, que en realidad es mercaptano, una sustancia que han puesto para las empresas para que se perciba cuando hay una fuga, ventile el área. Abrir enseguida ventanas, puertas, enseguida. No encender ni apagar luz, no hacer ningún tipo de chispa. Antes de ver el tanque de gas, revisar que esté en buenas condiciones la válvula, no reciba tanques que no tengan el cauchito negro. De igual manera, haga un mantenimiento preventivo todos los meses, cambiar de válvula cada 2 años, revise el estado de las mangueras, las abrazaderas, las perillas del tanque de gas. Y de igual manera, si usted tiene centralita de gas, haga que los técnicos le revisen periódicamente, pero ante cualquier olor de gas, ventile el área. Ahora, tenemos en cuenta que esto en una casa con mascarilla o alguien que es ¿Qué pasa? Sintomático de coronavirus y pierde el olfato.
Por eso se puede poner estos dispositivos de luz que lo que hacen es alertar que hay una fuga de gas. Muchísimas gracias a Cristian Rivera. Nos solidarizamos obviamente con todas las familias, Andrés, que lamentablemente, como decía la señora Blanca Velasco, mira, el trabajo de toda su vida se vino abajo en pocos segundos. Y también mucha atención a las recomendaciones que dio Cristian Rivera. Por favor, apenas usted huela perciba el olor a gas, abra ventanas y eso. Y también hay dispositivos electrónicos, Andrés, que ahora se les puede colocar en los tanques de gas para que nos ayuden con todo esto. El cuerpo de bomberos también tendrá que hacer su trabajo y tendrá que dar su informe. 7:18, Andrés. Santiago, un buen día para ti. Gracias por ese reporte y por insistir además en las recomendaciones que los especialistas den para seguir tomando en cada establecimiento, restaurante, sector comercial y en cada una de las casas. Verificar estas conexiones por la seguridad de todos. Vamos a la pausa. En el noticiero tenemos más información electoral. Enseguida, acompáñenos. Siete de la mañana con 24 minutos. Vamos con la información política. El Consejo Nacional Electoral informó que 2 binomios presidenciales están calificados, es decir, con su candidatura en firme de cara a los próximos comicios generales de 2021. Hasta este sábado, el Consejo Nacional Electoral informó la calificación de 2 de 17 binomios presidenciales que entregaron la documentación para formalizar sus candidaturas. Los binomios inscritos y calificados son Javier Hervás y María Sara Gijón del Partido Izquierda Democrática, así como también Gustavo Larrea y Alexandra Peralta del Movimiento Democracia Sí. Como registrados pero aún no calificados aparecen el de Guillermo Lazo y Alfredo Borrero por la alianza Creo Partido Social Cristiano, también Pedro Freire y Byron Solís del Movimiento Amigo, Lucio Gutiérrez y David Norero del Partido Sociedad Patriótica, César Montúfar y Julio Villacreces por la Alianza Concertación Partido Socialista Ecuatoriano y Gerson Almeida y Marta Villafuerte del Movimiento Ecuatoriano Unido. Otros 4 binomios tienen 48 horas para subsanar observaciones en cuanto a su documentación hecha por el Consejo Nacional Electoral, entre ellos el de Andrés Arauz por Centro Democrático, Juan Carlos Machuca por Libertad es Pueblo, Giovanni Andrade por Unión Ecuatoriana y el de Guillermo Celi por Suma. Según la información del Consejo Nacional Electoral, el único binomio que hasta el momento ha sido inadmitido es el de Paul Carrasco y Frank Vargas Anda del Movimiento Podemos. Aún faltan los pronunciamientos del Movimiento Construye, Alianza País, Pachacutic, Avanza y Fuerza Ecuador. Fabiola Santana, TC Televisión. Y sobre el tema, anoche, precisamente, el Pleno del Consejo Nacional negó la solicitud de inscripción de candidaturas del binomio presidencial de Alianza País, conformado por Jimena Peña y Patricio Barriga, quienes tienen 48 horas para subsanar errores. Y por otro lado, 40 de los más reconocidos juristas del país hacen un llamado urgente al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral para que corrijan lo que consideran ilegítimas decisiones adoptadas en relación a la inscripción del binomio de Centro Democrático Arauz-Rabascal. Nos acompaña en esta mañana Óscar Ayerbe, el expresidente de la organización Unidos por la Justicia. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Qué irregularidades evidenciaron tras este análisis hecho por 40 juristas sobre los procedimientos dispuestos desde el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral durante la inscripción de candidaturas? En primer lugar, creo que es necesario decirle al país que aun cuando tiene un intenso escenario de opinión política, en definitiva lo que es un tema eminentemente jurídico y además de legitimidad. No es posible que existan organizaciones políticas y personas que crean que están sobre la ley, que pueden incumplirla, que cuando se van a inscribir presentan una cédula de identidad que no le corresponde, que piden prestado ahí a alguien que está al lado apresuradamente de un joven que ni se parece, y que además, como les requieren un documento como es el certificado de votación, por ahí aparece otro documento
el del papá y el Consejo Nacional Electoral acepta eso. No hay más cinismo que una pretensión de tratar de legitimar la ilegalidad. Estos más de 40 juristas que han firmado un documento y que ahora se han adherido cientos de juristas en todo el país, determinan con claridad que existe una obligación de las organizaciones políticas para seleccionar sus candidaturas mediante procesos electorales internos, que además estas elecciones internas determinan elementos de primarias y además que debe existir aceptación expresa, indelegable y personalísima, lo cual no ocurrió en el caso del candidato de Centro Democrático. Ingeniero Ayerbe, según este análisis que hicieron los juristas, ¿cuáles serían los casos en los que cabe una descalificación en estricto cumplimiento del actual Código de la Democracia? Efectivamente, si no se proviene de procesos de democracia interna, si no se respeta la paridad de género, si los candidatos no cumplen con los requisitos. Y esos 3 elementos, evidentemente, uno de ellos no se ha cumplido, de tal forma que si no existe el cumplimiento de un precandidato, es decir, que no existe el precandidato, no existe la posibilidad del reemplazo. Y además, nunca existe la posibilidad de que ese proceso, el Consejo Nacional Electoral, haya determinado y darle plazo para que rectifiquen esos errores. Por eso es que Michael Aulestia, de una manera absolutamente bien documentada, presentó una impugnación, un recurso de impugnación al Tribunal Contencioso Electoral, el cual está en trámite este momento. Pero, sin embargo, antes de hablar de ese tema, me gustaría saber su opinión respecto a la decisión que tomó el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, que declaró inaplicable la norma que usted menciona y que obliga a la aceptación expresa, indelegable y personalísima de la candidatura por supuesta inconstitucionalidad. Cabrera comete un gravísimo error jurídico que evidentemente tendrá consecuencias constitucionales. La Corte Constitucional debe abocar conocimiento de este tema. Un juez, porque le parece a él que tiene un criterio que alguna norma no es constitucional, él por sí y ante sí no puede declararle de esa manera. Y él comete un prevaricato terrible, de tal manera que, en mi opinión, va a tener gravísimas consecuencias las actuaciones eminentemente sospechosas permanentemente del juez Cabrera. Por otro lado, ingeniero, el tema que usted comentó, el Tribunal Contencioso Electoral aceptó a trámite el recurso planteado por Michael Aulestia del Movimiento Ahora en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral que justamente permitió la inscripción de la candidatura Arauz Rabascal. ¿Eso implica que el Consejo Nacional Electoral no podría continuar con el proceso de calificación del binomio? Desde luego que este momento está suspendido todo el proceso de calificación del binomio de Arauz. El tema es absolutamente claro y contundente. Sin embargo, el país debe estar absolutamente atento a lo que está haciendo el juez Fernando Muñoz. Nosotros estamos absolutamente conscientes que una vez que recibe la documentación, él acepta el proceso, se inicia, pide información, sospechosamente en mi opinión, pide información al Consejo Nacional Electoral que ya ha sido remitida con el único propósito de negar el pedido de Michael Aulestia. En el auto de sustanciación no convoca a audiencia para que él, me refiero a Michael Aulestia, pueda hacer sustentadamente una presentación que determine todas las ilegalidades cometidas por el CNE en su resolución, a darle plazo para que pueda calificar
la candidatura de Arauz. Sobre el pedido justamente de este juez del tribunal, ¿puede una organización provincial solicitar este tipo de recursos y apelar a un binomio cuando este es de carácter nacional? La ley es absolutamente taxativa. Tiene que ser representante de una organización política reconocida. No importa si sea provincial. Consejo Nacional Electoral y punto y final. De tal manera que cualquier argucia que se quiera manejar con este propósito no tiene otra razón que no sea ayudar, apoyar, sustentar al binomio de Arauz. De tal manera que el correísmo sigue operando con toda la fuerza inimaginable en estos temas. Aquí está absolutamente claro. Yo me imagino que Michael Aulestia está absolutamente claro y va a presentar la apelación que corresponda a esta decisión del juez Muñoz. Yo le agradezco muchísimo al ingeniero Óscar Ayerbe por habernos acompañado y aclararnos un poco el panorama según este análisis de 40 juristas ecuatorianos que suscriben este pedido a los organismos electorales. Muchísimas gracias. Gracias. Un buen día para usted. 7 de la mañana con 34. De sustentación de la caja de banano de 41.5 libras se fije en $7.05 para el 2021. Los productores de la provincia del Guayas ven una realidad diferente, pues aseguran que el precio mínimo de sustentación tiene que ser de alrededor de los $7 para poder competir con los países de Latinoamérica, que también son exportadores de banano, porque al no tener un precio sustentable no se podrá competir. Necesitamos como productores tener un precio mínimo de sustentación para poder realizar las inversiones en plantaciones adecuadas y brindarles a nuestros colaboradores un buen ambiente de trabajo. El presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador, Franklin Torres, indica que la propuesta del sector se la realiza de acuerdo a lo que determina la ley de banano vigente. Política comercial cabal para que todos los actores de la cadena ganemos, que es el significado real de la política de comercialización de fijar un precio mínimo de sustentación. Creemos que la fijación de este precio será de beneficio para todos los productores bananeros del Ecuador. En el primer semestre del año, las pérdidas del sector productor fueron de más de $400 millones por el incumplimiento del pago del precio mínimo de sustentación por gran parte del sector exportador. Y he estado recibiendo un promedio de caja, por caja de 5.25, 5.30, cuando en realidad nosotros tenemos un costo de producción por hectárea de 5.70, 5.80. Es decir, he estado trabajando a pérdida todo este año. Propuesta de los bananeros que esperan sea tomada en cuenta. Mauricio Ceballos, TC Televisión. 7 de la mañana con 41 minutos. En otros temas, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Por si alguien todavía duda qué es lo que enfrentamos, aquí la última pieza del rompecabezas es la estafa a Lispol. El carro en que Arauz se movilizó los últimos días es propiedad del socio de Cherres, Luis Alberto González, presidente de Orión, Casa de Valores, antes IPCorp. Tribunal de Garantías Constitucionales de la Corte Nacional de Justicia analiza el recurso de apelación de habeas corpus solicitado por Jacobo Bucarán Puley, vinculado a un caso de delincuencia organizada. Los argumentos fueron presentados el viernes y el abogado de Jacobo Bucarán expuso que no se cumple la disposición judicial de trasladar a su defendido desde la cárcel de La Tacunga a un centro de rehabilitación social de Guayaquil. Los magistrados notificarán su decisión en los próximos días. Y mediante decreto ejecutivo se amplió por 30 días más el estado de excepción que rige en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. La medida empezó el 11 de agosto tras una serie de episodios de violencia en los centros carcelarios. El decreto señala que esos actos y otros incidentes continuaron produciéndose en este tiempo. Se han registrado intentos de fuga de las cárceles de Machala y Tulcán. Además, el director de la penitenciaría del Guayas fue detenido hace pocos días. Petroecuador informó los nuevos precios de los combustibles que regirán desde este 11 de octubre, es decir, desde ayer
y durante un mes más. Las gasolinas Extra y Ecopaís mantienen su precio de 1.75. El diésel se comercializará en 1.18 dólares. En septiembre estaba en 1.13. Mientras tanto, el valor referencial de la gasolina Super se ubica en 2,28, un centavo menos que el mes pasado. Vamos a la pausa ahora en el noticiero, tenemos información deportiva. 8 de la mañana con 1 minuto, los discursos por la celebración del bicentenario de independencia de Guayaquil destacaron la lucha de la ciudad contra la pandemia. Además, el gobierno anunció el pago a los entes seccionales. En otro contexto, se hubiera esperado gran concurrencia popular para conmemorar el Bicentenario de Libertad de Guayaquil, pero eso no empañó la celebración que se dio la noche del 9 de octubre en el muelle del Malecón Simón Bolívar, donde Jaime Nebot recibió la presea Municipalidad de Guayaquil por sus 19 años de servicio como alcalde. La colocó en el pabellón de la ciudad porque en ese símbolo los guayaquileños están representados, mencionó. Dijo que no era momento de criticar a personas o gobiernos, sino de pensar en una nueva forma de Estado que respete las autonomías locales como el federalismo. El centralismo tiene que morir para que los pobres de este país puedan vivir. No hay otra forma de manejar las cosas. El pueblo no puede contentarse con votar cada 2 o 4 años. Por eso, hace muchos años venimos pidiendo la incorporación de la democracia plebiscitaria. Y ahora vamos camino a eso, en la próxima consulta popular de iniciativa ciudadana. Luego intervino Cintia Viteri en un evento matizado con la actuación del cantante Daniel Betancourt y una corta proyección de la película Camino a la Libertad, que su estreno se pospuso para el 2021. Viteri destacó la lucha de Guayaquil 2 siglos después. 2 desafíos, 2 batallas, con 2 siglos de diferencias. ¿Que nos enfrentamos a lo desconocido? Sí. Hace 200 años y ahora también. ¿Y qué es lo más importante para mí? Los 938.000 pacientes que atendimos por el COVID durante los tiempos convulsos. Nuestra meta más ambiciosa, recuperar las 10.000 hectáreas de nuestro manglar, el gran pulmón de nuestra ciudad. Posteriormente, el presidente Lenín Moreno dio su discurso donde destacó la valentía histórica de los guayaquileños y su lucha contra la pandemia. Aprovechó para anunciar que el gobierno central se pondrá al día con las deudas. Estamos recibiendo recursos frescos y de inmediato empezamos a ponernos al día con los pagos más urgentes. A los municipios grandes les haremos un importante desembolso para reducir el atraso e iremos poniéndonos al día paulatinamente. El primer mandatario resumió las obras hechas por su gobierno en Guayaquil. Mi gobierno, en beneficio del pueblo guayaquileño, ha invertido 2.222 millones en salud, 1.170 millones en educación, 220 millones en bonos sociales, 2.900 millones en inversión vial, en obras de gestión directa del gobierno y otras con alianza público-privadas. El evento concluyó con el himno al 9 de octubre, entonado por la voz de la cantante guayaquileña Diana Sofía, junto a la Orquesta Filarmónica de la ciudad. María Gabriela Castro, TC Televisión. Bien, y también como parte de todos estos festejos octubrinos, el Comité Bicentenario entregó condecoraciones a instituciones con más de 50 años de existencia, entre ellas a TC Televisión. Aquel 9 de octubre de 1820, Guayaquil había amanecido libre. Los festejos del Bicentenario de Independencia revivieron esos decisivos momentos con el saludo a la aurora gloriosa, al pie del monumento a la fragua de Vulcano en la Plaza de la Administración, centro de la Perla del Pacífico. Y mientras el amanecer octubrino abría su paso, 300 drones con luces LED formaron la estrella de Guayaquil Independiente. El hecho fue grabado por varios ciudadanos.
Más tarde, ya con el sol imponente, autoridades provinciales y locales colocaron ofrendas florales cerca del monumento a los próceres de octubre en la Plaza del Centenario. Hace 200 años celebrábamos la libertad y la independencia, hoy celebramos la vida, recordamos con muchísimo respeto a las personas que lamentablemente partieron este año fruto de la pandemia. Al mediodía se realizó la primera sesión solemne ante un número reducido de personas en el Palacio Municipal. El Comité Bicentenario, liderado por el exalcalde del puerto principal, Jaime Nebot, reconoció el trabajo de instituciones y empresas con más de 50 años de existencia en la ciudad. TC Televisión fue uno de los medios de comunicación reconocidos durante la sesión solemne por sus 51 años de servicio a la audiencia ecuatoriana. 34 instituciones fueron homenajeadas, entre ellas la Junta de Beneficencia, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, Barcelona Sporting Club, Club Sport Emelec y el Consulado General de Estados Unidos en Guayaquil, con 196 años de existencia en la Perla del Pacífico. La revolución de 1820 convirtió a Guayaquil en la primera ciudad de Ecuador que fue realmente libre y independiente. Mi país reconoció a Guayaquil primero, antes de establecer las relaciones diplomáticas con el Ecuador. Colegios, universidades y cámaras empresariales también fueron reconocidas. María Gabriela Castro, TC Televisión. Vamos a hacer una... Continuamos con más noticias. Un hombre identificado como Fabián David Cerezo Carpio, de 32 años aproximadamente, falleció en un accidente de tránsito registrado anoche en el cantón Daule, provincia del Guayas. El ciudadano circulaba en una motocicleta, la que se estrelló contra un taxi en la carretera que une Daule con Salitre, cerca de las viviendas policiales. Agentes de tránsito llegaron al sitio del suceso para tomar acciones correspondientes y empezar las investigaciones que permitan establecer las causas que motivaron este deceso. 8 de la mañana con 13 minutos. Efectivos del GIR recuperaron el cadáver de Sebastián Apolinario Márquez Márquez, de 33 años, quien se había caído por un barranco de aproximadamente 200 metros en el sector El Descanso. Esto es en el cantón Chone, provincia de Manabí. Los agentes del GIR utilizaron equipos especiales y técnicas sofisticadas para extraer el cadáver del barranco, utilizando todas las medidas de bioseguridad correspondientes. Una vez extraído el cuerpo sin vida, quedó pues a órdenes de la justicia. 4 personas fueron detenidas durante la operación Némesis 12, ejecutada por la UNACE en 4 provincias simultáneamente. Con apoyo de efectivos del GIR, los agentes allanaron domicilios en Montalvo, Loja, Cuenca y Guayaquil, para apresar a 2 hombres y 2 mujeres como presuntos responsables de un secuestro y posterior muerte de Ángel Llanes Naranjo, hecho registrado el pasado 7 de julio. Los sospechosos capturados habrían pedido $3.000 para liberar a la víctima, pero el hombre fue encontrado muerto un mes después de su plagio. Los aprehendidos, luego de la audiencia de formulación de cargos en el cantón Durán, recibieron la orden de prisión preventiva, cuya instrucción fiscal durará, como lo sabemos, 90 días. 8 de la mañana con 15 minutos. 2 sujetos que habrían robado a un bombero en la ciudad de Guayaquil, a quien le empezaron a extorsionar para devolverle sus pertenencias, fueron capturados por la UNACE durante el operativo Siglo 76. Uno de los detenidos ya registraba antecedentes penales por robo. El afectado presentó la denuncia correspondiente, situación que permitió a los agentes de la UNACE realizar los seguimientos correspondientes y capturar a los responsables, quienes quedaron a órdenes de las autoridades judiciales. Vamos con más noticias. Afectados por el robo perpetrado por una banda delictiva en un almacén de ropa para niños, ubicado en el centro del cantón Guaranda, provincia de Bolívar, denunciaron el suceso. Pues cámaras de seguridad instaladas en el local captaron cómo ingresan varias señoras. Luego un sujeto, para cubrirlas, como una de las sospechosas, agarra varias prendas del exhibidor y se las mete debajo de su falda, quien casi de inmediato abandona el almacén, donde se quedan sus compiches, distrayendo a la dependiente. Las imágenes de las mujeres ya están en manos de la policía, que empezó las investigaciones.
Y escuchen esto, cámaras de vigilancia captaron el accionar delictivo de una banda compuesta por mujeres que utilizaban a pequeñas niñas para cometer sus fechorías. El robo fue grabado en un almacén ubicado en las calles Lorenzo de Garaycoa y 10 de agosto, pleno centro de la ciudad de Guayaquil, donde se aprecia como una señora ordena a la menor que ingrese por entre los mostradores y sustraiga cosas de valor de la caja. Luego huye sin percatarse que todo quedó registrado en las cámaras del local comercial. Y un sujeto con antecedentes penales, conocido como Michael Andrés, fue capturado por la policía en el bloque 5 de Bastión Popular, en el norte de Guayaquil. El sospechoso fue sorprendido en una discoteca clandestina, donde al parecer estaba al acecho de sus víctimas. El sujeto era muy conocido en los bloques 10, 11 y 7, donde sería el responsable también de una serie de atracos denunciados, por lo que incluso ya cayó preso, pero salió en libertad a los pocos días de ingresar a la cárcel. En posesión del presunto asaltante, los policías del distrito Pascuales encontraron un arma de fuego con 2 municiones en su interior, evidencias con las que el sujeto quedó a órdenes de las autoridades judiciales. Ocho de la mañana con 18 minutos. 2 sujetos armados, uno de los cuales sería integrante de la banda de alias El Ruso, fueron capturados por la policía en el sur de la ciudad de Guayaquil. Los sospechosos fueron capturados en el sector del Guasmo, donde se dirigían en un carro en el que llevaban camuflada un arma de fuego tipo pistola con varias municiones en su alimentadora. Los 2 sospechosos capturados con las evidencias decomisadas quedaron a órdenes de las autoridades policiales para ser procesados por la justicia. Volvemos con más noticias luego de la pausa, compañeros. Ocho y 23, otras noticias. 500 hectáreas fueron consumidas por un incendio forestal en la Reserva Ecológica Antisana. Las llamas obligaron a suspender el ingreso de visitantes a esa zona durante este feriado. 8 vehículos del Cuerpo de Bomberos de Quito se trasladaron al sitio para apagar las llamas. La mañana de este domingo se informó también que el incendio fue controlado. Únicamente se realizan labores de liquidación y sofocación de puntos calientes. Y en lo más destacado de la información internacional, India superó los 7 millones de casos de coronavirus, mientras que América Latina suma más de 10 millones. En tanto que en Europa se aceleraban las medidas para contener una segunda ola de la pandemia. Siete millones de personas se han contagiado con el nuevo coronavirus en India. El país asiático alcanzó la cifra el domingo tras un aumento de casi 75,000 nuevos casos, aunque los expertos aseguraron que la cifra podría ser mucho más alta, ya que en el país se realizan muchas menos pruebas de diagnóstico que en otros estados. El número de muertos superaba los 108,000. India es el segundo país con mayor número de contagios, aunque sigue siendo mucho menor al de Estados Unidos, que ya rebasa 214,000. Proporcionalmente se registran 7.73 muertes por cada 100,000 personas, mientras que en Estados Unidos hay 64.74. La baja mortalidad de India podría deberse a que la población es relativamente joven, a una posible inmunidad gracias a otras enfermedades o simplemente a que se estaría infravalorando el número de decesos. Con todo, el gobierno indio continuó levantando las medidas restrictivas para estimular la economía duramente impactada por el confinamiento impuesto en marzo. Muchos trabajadores migrantes se fueron. Muchos no pueden regresar a trabajar en Delhi porque ni siquiera pueden pagar el autobús. Incluso muchos que regresaron a trabajar siguen hacinados. La gente que sale no tiene opción, porque nuestro pan y mantequilla depende de ello. Hay algunos que salen a comprar lo esencial. Si nuestros gastos son de 14 centavos diarios, ahora tenemos solo 7 centavos diarios para gastar en lo básico. Sin embargo, la región más afectada del mundo es Latinoamérica, que ya suma más de 10,000 contagios y 368,000 fallecimientos. Brasil acumula más de la mitad de los casos y el fin de semana superó los 150,000 decesos por COVID-19.
En la región le siguen Colombia, Argentina y Perú, este último con la tasa de fallecimientos más alta del mundo en relación a su población, con 101 muertes por cada 100.000 habitantes. Me siento genial, no sé ustedes. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Con esas palabras, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a los eventos públicos a 8 días de anunciar su contagio con COVID-19 y aún con preocupaciones que el mandatario pueda contagiarse de nuevo. Trump realiza un esfuerzo por relanzar su campaña y recortar la desventaja que le dan las encuestas frente al candidato demócrata Joe Biden. A 3 semanas de las elecciones elecciones presidenciales. Y golpeado también por su hospitalización de 3 noches la semana pasada, Trump se refirió a la crisis sanitaria